Por este periódico nos enterábamos de los grandes avances que realizábamos en otras provincias. Nuestra moral era muy alta y practicábamos sobre todo una guerra de guerrillas, evitando en lo posible las batallas campales para no tener bajas. Andábamos por los montes y pueblos sacando impuestos y llevándonos a los mozos que se unían a nosotros voluntarios, aunque algunos también nos los llevábamos a la fuerza. Señores, a Bilbao. Bilbao, la vieja fijación del carlismo, la vieja ilusión. Una vez conquistada la plaza, el ejército carlista sería reconocido como beligerante por las potencias europeas y lloverían los créditos y la ayuda militar. A finales de 1873, los batallones carlistas se reúnen en torno a Bilbao, completando el bloqueo de la villa. Las 4 diputaciones se comprometen a financiar a las tropas que constituyen la división encargada de operar en Vizcaya. Últimas noticias. Irurak Bat, el general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Los carlistas están provistos de una heterogénea artillería. Cañones fundidos con las campanas de las iglesias, cedidas gustosamente por los curas de los pueblos. Piezas de artillería compradas por suscripción popular, traídas de contrabando desde Estados Unidos o Alemania. Y cañones regalados por los monárquicos franceses con nombres tan significativos sobre las cureñas como Notre-Dame de Lourdes. El 21 de febrero comienza el bombardeo. Cientos de campesinos de las aldeas vizcaínas se acercan a las alturas que dominan la villa para presenciar el espectáculo. El comercio y la industria de la villa no resistirán 3 días de bombardeo, comentan los partidarios del ataque, pero a pesar de los miles de proyectiles lanzados contra la ciudad, Bilbao resiste. Se discutía, y era opinión muy extendida entre los oficiales, que aquello no podía acabar bien, porque para sitiar una plaza, según las tácticas militares, hacía falta una proporción artillera de 5:1. Y esa proporción existía. Claro que existía. Pero por el lado liberal. Por cada cañón nuestro, los liberales bilbaínos disponían de 4 y de mayor potencia y calibre. En la defensa de Bilbao, así como del resto de las plazas fortificadas liberales, juegan destacado papel los voluntarios civiles o auxiliares y los cuerpos francos de las diputaciones liberales. Forales vizcaínos, miqueletes guipuzcoanos, miñones alaveses y los cuerpos de contraguerrilla como el del Vinagre en Vizcaya o la fuerza de El Cojo de Cirauqui en Navarra. Estas fuerzas, numéricamente importantes de liberales vascos, son con frecuencia más eficaces en los combates que las tropas regulares. Por su parte, los ejércitos liberales que acuden en auxilio de los sitiados desde la línea de Santander tratan de romper el cerco por Somorrostro, donde les esperan los batallones carlistas. Cientos de muertos republicanos quedan en el campo en los intentos de socorrer a Bilbao. Finalmente, el ataque de las tropas liberales del general Concha rompió nuestra línea. Y como corríamos el peligro de quedar copados entre la ría y el mar, tuvimos que retirarnos y abandonar aquellas posiciones que tanta sangre había costado defender.
Las batallas de Somorrostro se convierten en una guerra de desgaste para el ejército carlista, que tiene que levantar el sitio de Bilbao en mayo de 1874, después de experimentar graves pérdidas. Una vez más, queda clara la incapacidad del carlismo para tomar una ciudad importante, corroborada más tarde por los sitios de Pamplona y el de Irún, abandonado después de un despiadado bombardeo que no logra romper las defensas de la ciudad fronteriza. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII proclamado rey en Sagunto por el general Martínez Campos. ¿Quiere uno, señor? Gracias. Con la restauración alfonsina acaba la última oportunidad del carlismo, pues cesa el apoyo de amplios sectores de la población que lo ayudaron por miedo a los desmanes revolucionarios, pasándose muchos militares y civiles al campo liberal, comenzando así los enfrentamientos dentro del propio campo carlista. Las diputaciones vascas, con visión realista, tratan de poner remedio a la situación. Abusos por parte de muchos militares carlistas que viven holgadamente lejos de la línea de fuego, problemas de abastecimiento y reclutamiento de mozos que al ser llamados no se presentan escondiéndose en los caseríos. Incluso la opinión pública murmura del mismo rey y de su corte, pues sus bailoteos y saraos ofenden a muchos carlistas. Las diputaciones llegan a suprimir la escolta personal del rey carlista por ser innecesario en país tan leal y advierten al rey de posibles contrafueros. Para tranquilizar las opiniones y subir los ánimos, Carlos VII jura los fueros guipuzcoanos en Villafranca y los vizcaínos en Guernica, actos que estuvieron rodeados de los festejos de rigor. Juro por Dios y esta hostia consagrada, guardar y hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquicias, exacciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene el muy noble y muy leal señorío de Vizcaya. Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Nobles vizcaínos, oíd, Vizcaya, 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 por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados y felices años. Las economías de las provincias vascas, basadas en la agricultura y en una industria todavía artesanal, no resisten más los fuertes gastos de la guerra. Mientras que los carlistas prohíben a los campesinos navarros recoger uva, los liberales impiden a los pescadores de los pueblos de la costa salir a la mar para evitar el contrabando de armas. La descomposición comienza a ser total y muchos abandonan el pretendiente carlista pasándose al campo alfonsino. Liquidado el frente catalán, todo el ejército liberal se concentra en el norte, arrinconando a los partidarios de don Carlos entre el Pirineo y el mar. Los rumores de traición se extienden por todo el ejército carlista. Por diversos pueblos de Guipúzcoa anduvimos los últimos meses de 1875 y primeros de 1876. La ofensiva liberal definitiva comienza en los primeros días de 1876 en medio de un crudo invierno. Se queman caseríos y cosechas y se deportan a familias enteras sospechosas de simpatizar con el carlismo. En estos últimos momentos, tanto la propaganda carlista como liberal hacen lo imposible para desmoralizar o llamar a los restos del ejército carlista a la última resistencia. El día 28 de febrero de 1876, cruza don Carlos, derrotado, la frontera por Valcarlos. 12.000 hombres de su ejército le siguen al destierro. Volveré. Volveré. Y no volvió. Don Carlos, valiente aventurero, austríaco de nacimiento, italiano de educación y rey de los Alcornoques, que con uno de estos árboles se lió a tiros la primera vez que cruzó la frontera, como acto de declaración de guerra. Y mujeriego, que se pasó la guerra siguiendo a faldas, y los carlistas sin enterarse, a pesar de que eran los defensores de la moralidad pública. El rey, aquel también, ya pudo haber pactado y salvaguardado las libertades de este país
mis derechos al trono son innegociables. Y no dejarlo a merced del vencedor, después de haber llevado el sacrificio hasta el extremo de darle sus hijos y hasta el último real. Nosotros pretendíamos servirnos del rey para conservar los fueros, y don Carlos pretendía servirse de nosotros para ser rey. Que Dios le dé el premio o el castigo que se merece. Los fueros, bastante les importaban los fueros a los carlistas. Qué buena ocasión tuvieron de autonomía con la República Federal. Lo único que perseguían era mantener la unidad católica y el poder absoluto del monarca en contra de las libertades y el pluralismo ideológico. Los liberales fueristas, ya se vio cómo defendieron los fueros después de ganar la guerra. Nos quedamos sin ellos. Bastante les importaba que se hundieran los fueros y el país, per in secula seculorum. Amén. Esos con tal de tener libertad y sufragio universal. ¿Y total para qué? Que el pueblo es el que paga y que no cobra, ya se sabe. No éramos antidemócratas. Nosotros éramos antiliberales. Las diputaciones forales carlistas, puras comparsas de Carlos Chapa. ¿Y qué se creen? ¿Que nosotros no éramos foralistas? Pues claro que éramos foralistas. Pero entre nuestra idea de reforma del fuero para hacerlo compatible con las ideas modernas y el concepto del fuero de los carlistas, que solo pretendían imponer al resto de la nación su proyecto político dogmático e intolerante, mediaba un abismo. Y eso de extender los fueros al resto de la nación. Fueros para todos, fueros para ninguno. Universalizar el privilegio es destruirlo. Los liberales, valiente cuadrilla de chaqueteros, se acostaban republicanos y amanecían monárquicos alfonsinos. No como nosotros, que siempre mantuvimos los principios y luchamos gratis et amore, y no por las 2 pesetas que daba el gobierno. Peseteros. Valiente ejército de sacristanes. Dios lo quiere y el rey lo manda, como en las cruzadas. Que vivíamos al final del siglo XIX. Ya les decían los curas a los aldeanos. A luchar, que no va a llover hasta que no triunfe don Carlos. ¿Y los diputados carlistas? ¿Que tenían que jurar defender el misterio de la Inmaculada Concepción? Religión, sí. Pero nunca seremos devotos de una religión de sangre y venganza. Parece mentira que los liberales, siendo vascos, sean tan poco religiosos. Concubinato, escuelas públicas, libertad de cultos. Menudos pájaros. Los que, gracias a Dios, poseemos la verdad, no debemos transigir con la mentira. Ya se ve lo que está pasando con tanta idea disolvente. Si esto sigue así, en algunos años, o hay frailes o habrá socialistas. Alguna medida habrá que tomar contra ese obstáculo que nunca se vence en la civilización éuskara. Esa oposición a todos los progresos y adelantos de las ideas modernas. ¿Qué querían? Destruir los ferrocarriles y la industria para proteger a cocheros, carreteros y posaderos. Menudo panorama. La vuelta a la Edad Media. ¿Qué hicieron los liberales? Comprar con 4 cuartos y 1000 picardías toda nuestra riqueza común para expoliarla en pocos años. Hierro, maderas, las ideas modernas. Capital por rédito y por tiempo. ¿Los carlistas? ¿Qué proyectos tenían? Ya se vio en la guerra que lo único que se les ocurrió para enriquecerse fue saquear y arrasar las ciudades. La revolución, eso es de importación francesa. El liberalismo es revolucionario y extranjero. La libertad, la verdadera libertad, es católica y española. Los carlistas todo lo arreglaban con mucha simpleza. Ellos eran los de aquí y los de siempre, y nosotros gentes recién llegadas. Tanta constitución y tanta ley. Aquí vivíamos hace siglos sin tantas monsergas. Democracia. Nuestros fueros eran nuestra constitución. A partir de julio de 1876, se extiende el sistema fiscal y el servicio militar obligatorio a las provincias vencidas, acabando muchas de las nuevas quintas en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas. Se incrementa la emigración a América de los elementos no asimilados por la nueva situación, fundamentalmente campesinos que se niegan a proletarizarse o a realizar el servicio militar. Comienza, asimismo, la explotación masiva de los recursos mineros y la industrialización del país.